Bienvenido a una emisión más de Punto por Punto, su programa de análisis político. Le saluda su servidora Sandra Romero y le invito a que nos vea en YouTube y Facebook en nuestra página Punto por Punto Quintana Roo y en www.noticaribe.com.mx. Los temas de hoy: la presentación del Plan Estatal de Desarrollo y el intento de detención de la periodista Fabiola Cortés, quien denunció a Roberto Borge. El análisis punto por punto. Un placer saludarle, le doy la bienvenida a mis compañeros periodistas Adriana Varillas, Hugo Martocha y María Luisa Vázquez, y vamos a hablar de este tema del Plan Estatal de Desarrollo que presentó el gobernador Carlos Joaquín, que lo presentó en el sur del estado y lo presenta también en Cancún, y donde habla precisamente de todo lo que el plan es este documento donde se marcan las acciones que va a tener él en sus próximos 6 años de gobierno, ¿no? Entonces aquí está hablando, hace análisis de lo que es el estado y marca sus proyectos, por decirlo de alguna manera, ¿no, Adriana? Así es un documento relevante porque representa el eje, ¿no?, de las acciones, de los programas, sí, de la visión que tiene la administración en turno, de hacia dónde se conduce, primero con un diagnóstico que da cuenta del estado en el que se encuentra la entidad en diferentes aspectos, en diferentes rubros, y de ahí, bueno, parte con las propuestas de los programas y proyectos que va a realizar para solucionar las principales problemáticas. Este programa básicamente tiene 5 ejes de atención, entre ellos transparencia y buen gobierno. No me lo sé de memoria los títulos, ¿no? Sí, pero bueno, seguridad, desarrollo, Estado, dice gobierno moderno, confiable, urbano, desarrollo social, crecimiento ordenado, desarrollo y diversificación económica. Y lo interesante, bueno, parte de lo que es interesante de este documento es que se nutre, yo no recuerdo antes un ejercicio así, quizá me estoy equivocando, pero se nutre de una serie de foros que se realizaron con todos los sectores para integrar las propuestas de ese documento. Fueron 3 foros, uno en Cancún, otro en Chetumal y otro me parece que en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, una cosa así. Y son como 1.124, una cosa así, propuestas. Propuestas que se sumaron. Interesante además porque uno cuando ve cuál es el grueso de las propuestas, yo me preguntaba qué lectura se le podía dar, porque uno pensaría que en un estado que vive principalmente del turismo, la mayoría de las propuestas serían en ese sector, pero resulta que no. A mí me sorprendió que no es ni seguridad ni turismo las principales, el grueso de las propuestas que se recibieron para este documento fueron en temas ambientales. Fue el tema en donde más propuestas se recibieron por parte de la administración de Carlos Joaquín, y eso me lleva a pensar en si es esa la principal preocupación de las y los quintanarroenses, o si tiene que ver con que el tema turístico está ya tan resuelto que en segundo lugar llega el medio ambiente, o si tiene que ver con una capacidad más organizada de las asociaciones de la sociedad civil, que tiene que ver en ese rubro por encima de los otros, ¿no? Es como, creo que es un ejercicio interesante. El diagnóstico es muy completo, es el primer diagnóstico además que yo recuerde también, que da una visión muy fuerte de la que está sucediendo. Sí, es un diagnóstico muy crudo. Es la parte más importante del plan. Tema del diagnóstico, a mí me llama la atención esto que dice que más de la mitad de las personas no cuentan con seguridad social y más del 20% no tiene acceso a la alimentación. Son datos que no siempre se dicen, no siempre se comenta por parte del gobierno. Pero además hay un dato, dentro del plan, por ejemplo, aparece un dato que es interesante. Es un documento oficial en donde el gobierno reconoce, por ejemplo, la existencia del cártel de Cancún, desde que venimos hablando estos días. Ellos claramente hablan de un cártel de Cancún ligado a grupos locales, a grupos políticos y delincuenciales locales. O sea, hacen un reconocimiento concreto de algo que estaba en el aire últimamente. Ahora los funcionarios están divagando de que, ay, no sé, no me parece. Ellos lo ponen como un dato concreto, le ponen hasta un líder, hablan de un líder. Es que lo que te digo que acá, que por ejemplo, en este tipo de documentos, los gobiernos siempre ponen sus cuentas alegres y que es todo muy
muy lindo y que vamos para adelante y bla, 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 ¿no? Y aquí hay datos duros, fríos. El diagnóstico es muy bueno. Sí. Vamos a empezar por lo bueno para que no digan que uno siempre es malo. Es negativo, claro. Para que no se enojen. Pero a ver, lo mejor es el diagnóstico. Totalmente, sí. Y para mí, no, por supuesto, cómo lo enfrenta el gobernador. O sea, hace 2 foros, lo presenta y deja que le hagan todo tipo de preguntas. Y tenemos un gobernador que después de muchos años puede balbucear más que 2 o 3 promesas vagas. O sea, se para, da una visión que él tiene de gobierno, una visión del Estado. Eso me parece lo mejor. O sea, eso es lo mejor. Punto número 1, el reconocimiento de la realidad, ¿no? O sea, Sí, estamos claro. del carajo, porque además en resumen es Así es. O sea, hace además, bueno, en la presentación que tuvo el viernes en la Universidad del Caribe en Cancún, hace una comparación porque dice, somos líderes en turismo, pero esas ganancias no se han... No permean. No permean Sí, porque la socialmente, igualdad también, ¿no? la igualdad es un tema que él tiene como central en su administración, ¿no? En economía somos esto, pero también esto. En social esto, pero aquello, ¿no? Entonces, Es real. él va confrontando un poco lo que se nos ha dicho, y bueno, también no es realidad, porque es cierto que somos líderes en turismo y shalala, pero también en esa otra realidad de la que nunca se quiso reconocer, decir, aceptar, asumir ni nada, ¿no? Y además de presentar esta realidad y tal, se abre al cuestionamiento público, ¿no? Algo que tampoco se veía, porque antes, claro, era las presentaciones así en Rimbombantes. centro de convenciones, Sí, La espectaculares. palabra Y del además, gobernador era ley, punto. Lo había presentó hasta ya. alfombra roja, Órale. casi, ¿no? yo creo que pasaras por ahí. literalmente. Sí, literalmente, y vayas, ¿no? Entonces ahora tenemos Vaya. a un individuo, a un ciudadano, que es el gobernante, pero que es un ciudadano como cualquiera de nosotros, que camina entre la ciudadanía explicando el contenido del documento que se supone que debe de conocer. No nada más se dedicó a leerlo y a repetir frasecitas Sí, no, sino que las tiene, tenía el ¿no? conocimiento claro de lo que Pero estaba ahí. Esa es por se eso digo la nota parte buena, ¿no? que hay un manejo, y lo digo, ay, sí, para que se van a empezar a decir que, ay, sí, ya, aduladora, que quién sabe qué. No, o sea, lo digo verdaderamente. Es que es con el toda momento objetividad. amable, ahorita es el Ah, tema no, amable. Quiero decir que mucho. mañana empiezo a trabajar de asesora. Ah, sí, por supuesto. No, pero eso es realidad, es una realidad que tenía muchos años que no veíamos una cosa así, ¿no? O sea, un tipo que verdaderamente sabe de lo que está hablando, conoce el documento, se nota que sí lo leyó, que sí lo trabajó y que no se lo aprendió Hizo de la memoria, tarea. que hizo la tarea, y que además contesta, porque sí es cierto que por ahí hubo Porque muchos algunos cuando aplausos, los pero cuestionas también los hubo sacas de su cuestiones. estado de confort, ¿no? Y Sí, contestó, ya no saben ni qué preguntas a decir. modo que no Claro, se hicieron, claro. pero a ver, Mari, vos decirnos algo. porque y Mari además no puede decir contestó nada. sin hacer caras, contestó sin hacer gestos, contestó sin voltearse a otro lado, así con ese desprecio, ¿no? Acostumbrado que vimos en el pasado. Pues yo de mi parte veo que sí es un buen ejercicio de parte del gobernador esto de los foros en Chetumal, que lo hizo el viernes también en Cancún, esta interacción que tiene con la gente que pues que asiste a la presentación, que lleva el gabinete para que pues también si hay alguna duda Sí, lo nos hablamos, auxilien sí. también, pero pues hemos visto otros planes de desarrollo o cuando inician los gobernadores y desafortunadamente en el camino se van perdiendo. Se quedan en Y papel, sí. pues ahora sí que ya es la gente de a pie lo que quiere es que le recojan la basura, La aplicación tener del plan. exactamente todo lo que dice el plan de desarrollo. Yo no dudo absolutamente para nada que fue hecho por profesionales que tienen un diagnóstico, un escaneo total del estado. Ahora vamos a ver cómo lo van a ejecutar y que no se quede solo en buenas intenciones. O sea, porque yo insisto, Cancún es una ciudad ya sobrepoblada que tiene una serie de padecimientos y aquí de verdad pues sí está muy bien el plan, pero cuando salimos lo que vemos es un problema vial que queremos saber, señor gobernador, cómo va a ayudar al ayuntamiento a venir a resolverlo o cómo le va a... O cómo lo va a hacer directamente, o porque el cómo lo va a ayuntamiento no lo va a hacer por lo que ok, vamos viendo. Es que ese es el tema, el Exactamente, municipio no se no va lo va a a hacer negociar. nunca. ¿Cómo vamos ya de verdad a resolver el problema de inseguridad? No a partir de trayendo más policías, de contratando más patrullas, de ese tipo de inversiones, sino más aterrizando en la parte de cómo vamos a alumbrar más la ciudad, que en el caso de Cancún, que es en donde pues vivo,
pues vemos avenidas que las luminarias se fundieron hace meses, creo que hasta años, y eso es lo que en realidad padece la ciudad. Cancún, la población de Cancún, a diferencia de otros municipios, está muy metida en su tema de trabajo. Aquí la gente sale desde las 7 de la mañana de su casa y regresa a las 7 de la noche. Y lo que quiere es descansar. No le importa si ellos tienen que pagar la colegiatura de sus hijos, el crédito de su casa. Lo que quiere es tener iluminación cuando llegue, que el semáforo funcione perfecto y pueda llegar rápido a su casa. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere del gobierno. Claro que quisiera mejores condiciones, mejor percepción salarial, pero de primero son sus servicios básicos, su seguridad. Y ojalá que este plan, yo no lo he leído completamente, pero ya el gobierno hiciera un poco en relación a los desarrollos habitacionales que crecen de manera indiscriminada, que son pies de casa, pero vemos que son de 35 metros cuadrados, donde quieren que viva una familia con opción a crecimiento. ¿Qué te deja esa opción a crecimiento? Que la gente que compra ese tipo de casas porque no tiene recursos para seguir creciéndole. Entonces, pues en esta parte es lo que sí creo que sí debe ya definir el gobierno, aterrizarlo bien. Y por lo otro, que el crecimiento económico, que desarrollar industria en la zona sur me parece muy bien. Por ejemplo, ayer escuchaba a uno de los empresarios en Chetumal que dice que ha sido una ciudad muy estigmatizada en cuanto a que dicen que porque ya no tienen la importación, que no trabajan de eso, pues ya se cayó, y él refiere, esta era una ciudad que cuando vivíamos de la importación también había industria, había madera, había arroz, ¿sí? Había otras empresas, y hoy lo que vemos tristemente en Chetumal, y bueno, ya lo sabemos, pues es que es una ciudad que prácticamente está sobreviviendo, y es en lo que pues este gobierno tendría que enfocar prácticamente sus baterías con el tema pues ya del resto del estado. De hecho, el sur es como el gran tema, ¿no? Sí, vamos a un corte de este primer bloque y volvemos con este tema interesante del Plan Estatal de Desarrollo.